Paco Cruz, que anda batallando con su internet de Temu esta mañana. Déjenme poner sobre la mesa otro tema que ya están tomando también como es otra cortina de humo para taparlo de Michoacán. Detuvieron en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del CISEN involucrado, presuntamente involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Miren cuántos años después, aquel que era señalado como el segundo tirador, el agente que fue a, entre comillas, rescatar al entonces agente Genaro García Luna, quien terminó siendo titular de la AFI y después el superpolicía de Felipe Calderón, el titular de la AFI con Fox y el superpolicía, el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Fue detenido pues Jorge Antonio Sánchez Ortega, de acuerdo a la ficha del Registro Nacional de Detenciones allá en Baja California, el sábado a las 4:37 de la tarde. Y bueno, pues esto reactiva uno de los casos más polémicos y torcidos en la historia de magnicidios, asesinatos y la vida política de nuestro país. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y quién lo mató. Yo recuerdo platicar muchas veces con don Rubén Aburto, el papá de Mario Aburto. En algún momento fue a su servidor a quien le dio la confianza para tener un encuentro con el papá de Luis Donaldo Colosio, con don Luis Colosio Fernández. Y recuerdo que él decía, Vicente, yo no estoy diciendo que mi hijo es una blanca palomita, pero aquí esto está muy torcido, hay muchas cosas detrás y bueno, pues esto reactiva esa idea de que hay muchas cosas detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Estamos hablando de que detuvieron al presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, mi querido Paco. Vicente, sí, tú recuerdas a Jaime Norman, tú recuerdas que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se había puesto énfasis en eso, pero el Poder Judicial que comandaba Norma Piña había impedido esta detención, así que hoy se puede dar un respiro al caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No lo sé, Vicente, pero Jorge Antonio Sánchez Ortega puede dar elementos porque hay un segundo disparo, está probado que hubo un segundo disparo, dicen las autoridades que no fue a matar, no importa. Había una conspiración, lo que demuestra, una conspiración del Estado, porque recuerda que a este hombre lo rescata nada más Genaro García Luna, y después este hombre hace una carrera en el CISEN, en el espionaje mexicano, de la mano de a donde vaya de Genaro García Luna. Así que aquel homicidio, aquel atentado que costó la vida a Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas en marzo de 1993, tiene Vicente mucha cola que le pisen, aunque a su hijo, Luis Donaldo Colosio Jr., no le interesa que se resuelva el caso de su papá. Ha dicho que ya dejen ahí, este, que dejen ahí por el bien de la familia, por el bien del país. No le interesa. ¿Por qué? Porque es un asesinato que necesariamente va a llevar a Carlos Salinas de Gortari, a los viejos personajes, a Manlio Fabio Beltrones, a Rivera, a, a los personajes que trataron de moldear el México como lo vivimos hasta Enrique Peña Nieto, Vicente. Así que hay todavía mucho que contar. Y mira, el presidente López Obrador tenía razón. Ahora con el nuevo Poder Judicial se están acelerando las cosas y se da un paso más para intentar resolver este crimen que de marzo de 1994 se va a resolver. Yo espero que por lo menos aporte pruebas para demostrar que fue un crimen de Estado y que desde el salinismo hubo una conspiración para ejecutar y desaparecer a Luis Donaldo Colosio Murrieta, Vicente. Así que
Es un caso serio, es un caso que sumió a este país quizá en su peor crisis política en la historia y que solo a través del miedo pudieron ganar las elecciones de aquel 1994 con Ernesto Zedillo Ponce de León. Y hay otro personaje que es fundamental, pues el francés mexicano José María Córdoba Montoya, que fue el principal beneficiario, claro, con Ernesto Zedillo Ponce de León, pero hay una conspiración desde el salinismo encabezado por Carlos Salinas de Gortari, Vicente. Así que, de contar la Fiscalía General de la República con un acervo de pruebas como debe tenerlos para reactivar esta orden de captura, Vicente, podemos ver grandes sorpresas por lo menos en los siguientes meses, Vicente. Y mira, nada más para dar un contexto a lo que dicen Ricardo Salinas Pliego, déjame cambiar de tema, a lo que dicen Ricardo Salinas Pliego, a Javier Alatorre, personas nefastas como Fernanda Familiar. Yo lo he contado porque lo tengo documentado desde 2006. En 2006, Vicente, teníamos a 30,000 niños sicarios, 30,000 niños y niñas y adolescentes sicarios. El gobierno de Felipe Calderón no hizo nada, el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco hizo nada, y entonces se advertía que había entre 145,000 y 250,000 niñas y niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por el narcotráfico. Hemos tenido notorios asesinos, sicarios mexicanos, niños y adolescentes, notorios, Sigue fallando el internet con el maestro Paco Cruz, tristemente, pero ya regresará en esta versión extendida premañanera. Ahí estás de regreso, Paco. Vicente, entonces, no hicieron nada Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada. Sí, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador y se empiezan a dar becas a los jóvenes de 18 años y más, jóvenes estudiantes, pero desde 2006 había ese problema. Ya había 30,000 niños reclutados por los grupos del crimen organizado y ya habían hasta 250,000 niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser reclutados. Vicente, Norman y Jaime, buenos días. A ver, por cierto, si les da la vida, la agenda, el tiempo, empieza a las 8 la mañanera desde Los Pinos. Si se pueden quedar y si tienen que correr